entrar, ahí está Luis Guillermo Hernández, que siempre ha sido un gran reportero, bueno, no, sí, desde que yo lo conozco, la verdad, a mí siempre me ha impresionado, no se lo digo ahora aquí, siempre lo he dicho, lo digo en público, se lo digo a él, y es además una gran persona, y es bien claridoso, y por eso mucha gente lo odia, pero Luis Guillermo tiene algo, es que es un gran reportero, una gran persona. Luis Guillermo, ¿cómo estás? Y antes de irme con él, vamos a platicar un rato con él, luego yo me voy y se le va a quedar espacio a él, qué mejores manos para en el lugar de Vicente, en el lugar de Toño. Luis Guillermo, ¿cómo estás? Te doy un abrazote. Antes no habíamos coincidido, pero tú sabes lo que siento y lo que opino de ti. Mi querido Paco, el cariño y el respeto siempre son mutuos, contigo lo sabes muy bien y me da mucho gusto coincidir en este espacio, en este jueves 19 de diciembre aquí en Sin Censura, un poco para platicar, un poco para echar un bomberazo con el querido Vicente que anda en cuestiones eh, de salud, pero independientemente de eso, me da mucho gusto coincidir contigo, mi querido Paco, y además coincidir en un tema en el que, como bien dices, tenemos que hacer un énfasis y una reflexión absolutamente profunda. El 30 aniversario de este llamado error de diciembre, que desde mi perspectiva, mi querido Paco, y no sé si coincidas con ello, más que un error, fue una catástrofe que comenzó el 20 de diciembre, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo anunció una serie de medidas económicas para, dijo él, cristalizar los anhelos económicos del pueblo mexicano, y en realidad fueron el principio de una debacle histórica y sin precedentes en México y también en el mundo. Aquí llegamos a la Navidad de 1994 con el anuncio de una emergencia económica sin precedentes, el desplome del dólar, del peso frente al dólar, el desplome de la economía nacional, el desplome de la moneda, el derrumbe casi total de las estructuras económicas que soportaron los 6 años de neoliberalismo de Carlos Salinas de Gortari, y comenzó una racha, en algún momento se llamó el efecto tequila, que azotó al mundo entero, pero que en México dejó secuelas que todavía hoy continuamos pagando. Y me parece que también marcó el rumbo y el sentido de lo que durante 30 años fue una política económica criminal, absolutamente inhumana y completamente dedicada a saquear por completo a nuestra nación, a poner de rodillas a todas las mexicanas, a todos los mexicanos, a quitarles hasta el último centavo que les pertenecía, todas sus, todas sus riquezas, todos sus recursos, todos sus bienes, para ofrendarlos a un capital voraz, sin escrúpulos y sin principio, que nos gobernó, que se apoderó de nosotros durante esta época. Afortunadamente, mi querido Paco, despertamos de esa pesadilla en diciembre de 2018. Y es una pesadilla que debemos recordar por todo lo que significó, por todas las heridas que nos dejó, por todos los perjuicios que causó. Y sobre todo, debemos recordarla con absoluta claridad para jamás repetirla, Paco. Sí, fíjese, Luis Guillermo, es de veras que es un tema gravísimo y siempre hay que recordarlo, porque Luis Guillermo tiene razón, esas secuelas y hay cosas ignoradas que la prensa tradicional no las va a publicar, pero por ejemplo, es la única crisis mexicana que estuvo a nada de quebrar a la economía mundial, ¿eh? Quebraron Brasil, quebró Argentina. Ese efecto tequila fue de consecuencias internas o mundiales. Estuvo de veras a punto de quebrar la economía mundial y ese es uno. Lo otro,
para salir de eso, por primera vez en la historia de este país, Cedillo hipotecó la venta de petróleo a Bill Clinton por $50,000 millones. Eso nos costó 50,000 en préstamos directos de Bill Clinton, no salieron del BID. Fue un préstamo ni siquiera autorizado por el Congreso de Estados Unidos. Fue un préstamo con el que Bill Clinton sometió a Ernesto Cedillo Ponce de León. Y otros aspectos desconocidos de esta crisis que verdaderamente fue criminal es que un día antes de que anunciaran la devaluación del peso, un grupo de banqueros amigos de Ernesto Cedillo y de Carlos Salinas de Gortari supieron de la devaluación e hicieron un negocio, el negocio de su vida. Les dio dinero para toda su vida, literalmente hablando. Así que el error de diciembre, si bien es cierto que puso al mundo en jaque, nos puso a nosotros en jaque, nos puso de rodillas y nos entregó al extranjero, literalmente hablando, y descubrimos que no solamente podríamos vivir grandes periodos de estancamiento económico financiero prolongado, sino que teníamos una clase política y banquera vival, que de por sí ya lo sabíamos, criminal, y que nos asestarían otro golpe después con el Fobaproa, y que veríamos en realidad la dimensión del problema, que era más allá de lo que pudiéramos pensar, y que todavía la estamos pagando. Todavía debemos como $1 billón, ya pagamos 2, debemos otro billón, y que ese es el modelo neoliberal, Luis Guillermo. Podemos decir muchas cosas, todo, pero la verdad es que cuando hablamos de neoliberalismo tenemos que referirnos al error de diciembre, al Fobaproa, y tenemos que referirnos a Salinas y a Cedillo, que tú y yo conocemos bastante bien, Luis Guillermo. Y también, mi querido Paco, tenemos que referirnos a un asunto que me parece perverso y que tenemos la obligación de jamás olvidar. La sarta de mentiras con la que construyeron el andamiaje del saqueo, el andamiaje del despojo y el andamiaje del sometimiento del pueblo mexicano. En diciembre de 1994, el entonces presidente Cedillo le habló al pueblo de México sobre una serie de ajustes estructurales en materia económica que, dijo él, nos permitirían sobrellevar las eventualidades y alcanzar los anhelos de estabilidad económica. Fue un error haber estructurado el plan sin reservas económicas internacionales que soportaran el pago de deuda, que soportaran el pago de este viraje económico, pero además haciéndole creer al pueblo de México que su sacrificio, el sacrificio de los más desprotegidos, el sacrificio del salario, el sacrificio de los ingresos de las grandes mayorías, iba a tener una recompensa. Jamás, jamás ocurrió. Y lo que pasó en los meses siguientes a esa pésima decisión, a esa cínica decisión del gobierno de Ernesto Cedillo, fue simple y llanamente la peor época en la historia de las clases más desprotegidas de nuestro país. Ese neoliberalismo voraz, inhumano, arrojó 30 años después a más de la mitad de la población nacional sumida en la pobreza, en la marginación y en la pobreza extrema. Más de la mitad de los 130 millones de mexicanos que fueron condenados a vivir con apenas lo indispensable o ni siquiera con lo indispensable, como sacrificio para un modelo que siempre les escupió a la cara que eran absolutamente prescindibles. Hay que recordar, mi querido Paco, la mentira que se construyó en los medios de comunicación alrededor de este saqueo, la mentira del error de diciembre, la mentira del rescate bancario que se constituyó en el Fobaproa,
la mentira de hay que apretarse el cinturón para la mayoría del pueblo, mientras una pequeña élite miserable, rapaz, se enriqueció a manos llenas por las diferentes circunstancias, su contubernio con las políticas económicas, su alianza con las élites industriales, económicas y financieras del país y del extranjero, la información privilegiada que les advertía de las devaluaciones y las transformaciones económicas, y sobre todo la indolencia con la que todas estas fieras miraron cómo los demás nos volvíamos prácticamente locas, locos, para tratar de sobrevivir. Quizá ustedes se acuerden, quizá tú te acuerdes, mi querido Paco, yo lo tengo muy presente. En 1995 yo era un joven trabajador y tenía una hipoteca de un pequeño departamentito que me había logrado comprar con mi primer trabajo, y lo perdí porque la deuda se volvió prácticamente impagable de un día a otro. Y desde entonces juré jamás volver a creer y a confiar en estos miserables neoliberales que nos engañaron. Y como yo, hubo millones de personas afectadas que lo perdieron todo, absolutamente todo, por la indolencia de estos gobernantes. Ah, sí, fíjense, déjenme platicarles a propósito. Tiene razón Luis Guillermo. De pronto, esto nos debe hacer recordar. Luis Guillermo lo aprendió en 1995. Yo lo aprendí en 87, de veras. Y por eso, desde 87, yo dije, no, este país es otra cosa. A mí en 87, recuerdan, en octubre quebró la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de precios y cotizaciones quebró, y después este país se sumió en la oscuridad plena. Yo recuerdo en aquella crisis mucha gente se suicidó y los periódicos no lo reportearon, ni lo reportearon, ni lo reportearon. ¿Qué pasó en esa crisis? Quebraron las 26, quebró el índice de precios y cotizaciones, y 26 casas de bolsa, que todavía hoy son 26, 27, creo que un aumentó, 26 casas de bolsa, 2 semanas, 2 meses antes de la quiebra, sacaron todas sus ganancias, todas sus ganancias, y empezaron a vivir de las inversiones de 350,000, y cuando digo 350,000 inversionistas, no se le doy el número mío, es el número que viene en las memorias de Miguel de la Madrid Hurtado, que fue el único acto decente que hizo. Sacaron sus ganancias, dejaron quebrar el índice de precios y cotizaciones, y esos 26 personajes de dueños de las casas de bolsa se volvieron multimillonarios, multimillonarios. Carlos Slim, que es el primero, tenía una riqueza contable de 50 millones de dólares. Después de la quiebra del índice de precios y cotizaciones, resultó con una riqueza de 2,000 millones de dólares, 2,000 suficientes para comprar más adelante Telmex, y todo lo que representó, con la ayuda, claro, del gobierno de Salinas. Pero yo lo aprendí entonces porque yo dije, acababa de cobrar uno de mis salarios, y en esa época yo contaba, o he contado en algunos de mis libros, yo quería comprar una televisión que me encantaba, y cada que veía, yo cobraba los viernes en el periódico que trabajaba, decía, cuesta tanto, el viernes que cobre la vengo a comprar. Cuando llegué el viernes, el televisor costaba como 5 veces más de lo que se anunciaba, así que aprendí primero a no confiar en los priistas, después descubrí, y para mí el 87 y el 95 me mostraron dos caras de lo que era el priismo, de lo que era el neoliberalismo, de lo que era el cedillismo, de lo que era el salinismo, el de la madridismo. Primero, quiebran al país en las dos crisis, en las dos, una fue más grave que la otra, pero las dos igual de graves para los mexicanos. Nos muestran lo que es la rapacidad de los priistas con todos los magnates que se allegan. Nos muestran esa cara de pillos, de sinvergüenzas, de ladrones que son saqueadores, y después nos muestran la cara de que son benefactores de este pueblo, y nos van a dar la oportunidad de rescatar a México, y después construyen una presidencia autoritaria, se fabrican un poder invisible transeccional que es el neoliberalismo,
en los ámbitos que es económico, jurídico, político, y operan desde la pobreza nuestra, desde el control, desde esa política, Luis Guillermo, operan como un poder transeccional que va a dejar, como tú dices, a este país en la ruina, en la quiebra, que rescatamos hasta 2018 con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, que llega sin tanta estridencia, que llega supuestamente sin tantos conocimientos y rescata al país de estos bribones, de estos vivales y de estos ladrones, Luis Guillermo. Puntual, mi querido Paco, lo que reflexionas, puntual lo que recuerdas. Creo que la memoria nos debe alcanzar en todo momento para que este tipo de circunstancias que marcaron a generaciones completas de mexicanos no se repita, pero que además nos quede una enseñanza absolutamente enfática. El gobierno del presidente López Obrador, el gobierno que comenzó en diciembre de 2018, hizo un rompimiento prácticamente total con las políticas económicas y sociales de sus antecesores. Y esa ruptura, esa reconfiguración de la economía, de la sociedad mexicana, se construyó con base precisamente en todos los errores y en todas las catástrofes que cometieron los neoliberales. Y es importantísimo poner el ojo, poner el análisis en esa transformación. Una transformación que cambia la noción, Paco, de la economía para que los de abajo sean los primeros beneficiados del modelo económico. Una economía que sepulta la ambición de las élites, las desplaza del poder y de las tomas de decisión, las expulsa del epicentro del poder político y constituye una nueva filosofía, una nueva fisonomía, una nueva apariencia y una nueva estructura de la forma de ejercer el poder. Por eso me parece tan importante no olvidar el error de diciembre que comenzó en la mañana del 20 de diciembre de 1994, porque significa el momento en que México hipotecó una buena parte de su futuro por permitir que gobernantes indolentes se apoderaran de un país que tenía que haber luchado para impedir esa realidad. Ojalá, ojalá, mi querido Paco, como lo comentas, no se nos olvide jamás esta circunstancia terrible que vivimos para no repetirla. Luis Guillermo, pero mira, además, no solo no se nos debe olvidar, sino que tampoco debemos olvidar y debemos tener presente que no nos vendan oro por oropel, porque muchos de estos, la mayoría llegaron preparados en universidades de prestigio, en Harvard, el caso de Salinas, de la Madrid, La Sal o La Salle, en el caso de de Ernesto Zedillo Ponce de León, y nos vendieron como los salvadores de este país a personajes que habían estudiado en las grandes universidades de Estados Unidos, y resulta que fueron los que les dieron los grandes saqueadores de este país. Así que no debemos nunca, debemos recordar las crisis, pero también debemos recordar y tener presentes de que no necesariamente la preparación en el extranjero significa gobernar bien. No significa siquiera conocer lo que pasa. Muchos de ellos vienen preparados ¿para qué? Para saquear a este país. Así que son realidades que siempre debemos tener presentes, Luis Guillermo, y nunca volver o no regresar a lo que ya fuimos. Ya fuimos Argentina, ya fuimos Venezuela, ya fuimos el país que quieran, pero siempre nos tuvieron sometidos en la pobreza y en la miseria, Luis Guillermo. Mi querido Paco, es siempre un placer platicar contigo y ya tenía mucho tiempo de no hacerlo y me da mucho gusto haber coincidido en este espacio. Te tomo la estafeta para continuar con la transmisión de Sin Censura, pero antes te pido un mensaje para la audiencia de este espacio y que nos recuerdes tus redes sociales. Ahora de entrevistado pasé a tomar la batuta, mi querido Paco.
Luis Guillermo, pues mira, el mensaje, están en muy buenas manos. Vicente deja su espacio en las mejores manos. Miren, lo que yo les diga de Luis Guillermo, la verdad es que él lo sabe, Vicente lo sabe, Toño lo sabe, ustedes lo saben, están en las mejores manos. Yo, pues la verdad es que siempre va a ser un placer platicar con Luis Guillermo porque es un personaje que yo lo he dicho, no ahora, tiene años que lo digo porque conozco lo que escribe, conozco lo que publica, conozco lo que investiga, y siempre he considerado que para cronistas, para reportajes, Luis Guillermo Hernández. Lo conozco la época de Reforma, que fue una gran época para él. Reforma era otra cosa, aunque haya sido siempre sea un proyecto de derecha y de empresarios. Luis Guillermo es un periodista con letras mayúsculas, comprometido, y dejamos la estafeta de Vicente, está en buenas manos Vicente, está en buenas manos Toño, y yo pues, ni digo nada, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Te dejo un abrazote, Luis Guillermo, y a ustedes en Sin Censura, de veras, quedan en muy, muy buenas manos que ustedes conocen. Luis Guillermo, muchas gracias y espero que coincidamos pronto de nueva cuenta. Muchísimas gracias, mi querido Paco. Te mando un abrazo y mi respeto total y absoluto, mutuo, como siempre, con mucho cariño, con mucho respeto, querido amigo. Hasta pronto.